pues puede estar sujetada, ¿vale? Puede estar cambiando relacionado a el uso de... ¿Se fue el profesor? Se fue el profesor. Aló. Sí, se fue. Se Como que fue. y Sí, como que lo entonces, sacó. Tú pensé que me había sacado a mí. No pensaba que esperaba que llegue. ¿Eso sigue grabando? pues al parecer no sé quién sea el nuevo qué, la persona a cargo, ¿no? No sé. Se murió. Muchacho, es decir que en conclusión, o sea, que con que es bueno limpiar en sí los oídos. Con aceite Johnson. Pero tan raro ¿Cómo si porque es bueno? yo había escuchado que el aceite Johnson era re malo para los oídos, porque como es muy grasoso, te pueden salir granos y todo, entonces yo no entendí. O sea, a mí me habían dicho que la glicerina era lo máximo. Hola, profe. Sí, es que todo el mundo hace eso con glicerina, ¿no? Bueno, tiene el audio. Profe, no tiene el audio. No le escucha, profe. Nada, No, profe, todavía no. profe. No se escucha, profe. Se le viruteó el computador, profe. Si quiere, desconecte los audífonos y los vuelve a conectar. ¿Y qué? Entonces sí es malo los topitos, los copitos, para limpiar los oídos. Hola. Hola. Hola, hola. Hola, compañeritos. ¿Cómo así? Porque no ¿Cómo me dijeron? Yo están? creí que se me había ido el internet. Había mucho silencio, creí que me había ido Tiempo el sin internet. escucharlos. Salieron a observar el sol, el sol, el cielo. Uy, en estos días está súper Claro. amarillo. Sí. Uy, increíble eso. ¿Estaba qué? ¿Qué sintieron? Amarillo. Sí, sí, como naranja. Uno le da ¿Cómo como así? interpretación Eso, distinta eso. a las nubes cada Ahora sí me día. escuchan. Ahora Listo, sí, ahora sí. profe. Sí, Sí. Sí, profe. llegaste, profe, Bueno, llegaste, sí.
Bueno, escuché que iban en amarillo, a ver. Y en el chat del grupo habían comentarios también de preguntas. O sea, hasta este momento de lo que hemos hablado, ¿tienen algunas inquietudes? No, profe, todo está clarito. Sí, Está verde, profe. vale, vale. Listo, estoy conectado de mi celular. No sé qué le pasó a mi compu. Entonces, vamos a mirar. Por lo menos hasta el momento lo que hemos indicado es que tenemos una cultura que puede incidir, digamos, en nuestro desempeño, ¿cierto? Puede incidir a ver si aquí puedo compartir pantalla, presentar pantalla. Mm, ujú. Bueno, ahí digamos que pueden ver lo que voy a empezar a hacer. O sea, digamos, esta pantalla la pueden ver, No. ¿no? No, No, profe. señor, No, yo no veo profe. nada. No, profe. No, ok. No, entonces voy a abandonar esa teoría. Listo, entonces, sí, transmisión, comenzar transmisión. Ahí ¿sí? No, nada, tampoco. Sí, ahora sí, profe. ¿Ahora sí? Listo, listo, Sí, listo. profe. Vale, vale. Entonces, con eso para saber, se escucha feo. ¿Me escuchan bien ahora? Yo creo que es el internet de, Sí, de profe, te Isabela porque se escucho. escucha bien. Ve, yo lo estoy escuchando bien. Vale, listo, listo. Ok, entonces, miren, hasta el momento nosotros lo que hemos dicho es, básicamente, que nuestra conciencia sucede en la corteza cerebral y que esta corteza cerebral saca esa información de tres mapas principalmente, que esos mapas son exteroceptivos, propioceptivos e interoceptivos. Cada una de esas informaciones es susceptible de, fruto de las adaptaciones contextuales, es decir, de lo que esté pasando en el ambiente, generar una conciencia particular, ¿vale? Entonces, si estamos en una cultura como la cultura de Hitler en esa época, nosotros vamos a tener unos marcadores en el cuerpo, unos marcadores somáticos que nos van a dar información respecto a cómo nuestro cuerpo y nuestra conciencia en últimas va a valorar algo como positivo o como negativo, ¿cierto? Es decir, que las valoraciones o las intuiciones de estoy haciendo lo correcto o estoy haciendo algo indebido son gracias a la retroalimentación que nuestro cuerpo nos da, principalmente. Entonces, ¿cómo se configuran estas experiencias corporales en la piel para que unas personas puedan casi que tergiversar lo que su cuerpo les está indicando? Nosotros podemos, eh, por ejemplo, si yo en estos momentos, ¿siguen viendo la pantalla? ¿O se detuvo? No, señor, yo la sigo viendo. Listo. Se sigue Entonces, viendo. vale, entonces miren, por ejemplo, este es un experimento que esto digamos que ya no se puede Ese es el de la realizar. rata, ¿cierto, profe? ¿Que el de la varilla? Mm, sí, Pues que ajá, asustan al niño exactamente. y entonces, ajá. Ese, ajá. Ustedes no escuchan, ¿cierto? No se escucha. No, 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 profe. señor. Me interesa es ver el experimento. Voy a buscar uno mejor, que no se está escuchando tampoco mucho. Mm, a ver si este. Bueno, está subtitulado.
Profe, creo que al compartir usted pantalla no se escucha desde el celular. Ah, ok, ok. Voy a ver si lo puedo... Esperen, entonces voy a ver si puedo resolver esto del compu. Y ya vuelvo a ingresar, ¿listo? Ya nos vemos ahora. ¿Sí? Hola. Sí, sí, escucha. Hola. Vale. Bueno, espérenme, voy por el cargador del computador. Ya se me va a Sí, mi amor, tengo mucho calor. Listo. Entonces ahorita esperaría que ya me puedan escuchar mejor y todo. Se haya resuelto ya. Esperemos, ¿vale? ¿Sí se escucha mejor? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Listo. Sí, Vale, profe. listo. Ah, Sí, gracias profe. a Dios. Bueno, perfecto, perfecto. Entonces, hasta el momento nosotros hemos hablado de, en resumidas cuentas, tenemos la teoría de la evolución. De la teoría de la evolución, entonces, vamos a tomar de ella básicamente que nos permite el estudio del ser humano, es lo que permitió el estudio del ser humano y también nos permite entonces entender de que el comportamiento que observamos hoy 2 de septiembre es el resultado de una historia evolutiva. Una historia evolutiva que tiene una historia tanto filogenética, es decir, como especie, ¿vale? Pero también una historia ontogenética, es decir, como sujeto. Es decir, mi familia, mi propia infancia, mi propio colegio, etcétera, ¿vale? Esas historias filogenéticas y ontogenéticas son lo que me lleva a mí a explicar por qué soy como soy hoy en la actualidad, hoy 2 de septiembre, ¿vale? Eso nos lo permite la teoría de la evolución. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es el mecanismo explicativo de la teoría de la evolución? La selección natural. Entonces, la selección natural es lo que permite entender por qué se desarrollan unas adaptaciones, se privilegian unas adaptaciones
y se empiezan a casi que quitar del repertorio de posibles conductas y de posibles características fenotípicas, como puede ser que empiece a aparecer el vello porque es que empieza a subir la temperatura, entonces no necesitamos nacer con vello, con pelo. Entonces, listo, eso es lo que empieza a marcarse como pauta adaptativa, y los que tienen vello, digamos que tienden a desaparecer más fácilmente, a tener menos eh, unas respuestas por parte del otro género, del otro sexo. Y en últimas, lo que estaríamos diciendo es que eh, vamos a pensarlo en términos de un libro que se llama El gen egoísta. El gen, el gen egoísta lo que plantea en últimas es que todo lo que nosotros desarrollamos como características de adaptación, ¿vale? Eh, tiene como papel principal que nuestros genes pasen a una siguiente generación, ¿vale? Entonces, realmente digamos que la cognición, la belleza, características fenotípicas, eh, se dan gracias al hecho de que nuestros genes quieren pasar a la siguiente generación. Hitler, ¿vale? Lo de Hitler, estábamos diciendo que el mecanismo entonces de funcionamiento, vamos que estamos recapitulando porque como hemos tenido intermitencias y todo, entonces quiero como volver a armar el rompecabezas y volver a y seguir, ¿listo? Entonces, hasta el momento, nosotros lo que tenemos en mente, ¿bien? Es que la selección natural explica cómo nos hemos adaptado. O sea, así que cuando yo miro a una persona o veo a un perro, ¿vale? Veo operando la selección natural en términos de los mecanismos adaptativos que cada especie ha generado para sobrevivir, para adaptarse mejor. ¿Listo? Y cuando nosotros vemos a un paciente, a un grupo humano como tal, vemos operando los mecanismos de la selección natural en términos de conductas adaptativas. Entonces, un elemento importante de la conciencia, un punto fundamental, digamos, de la conciencia, es el hecho de que a nuestra conciencia, ¿vale? Van a llegar, digamos que las mejores respuestas adaptativas. ¿Listo? Es decir, nosotros tenemos muchas posibilidades de responder, ¿vale? Pero siempre respondemos casi que, o sea, por ejemplo, yo te pregunto, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y normalmente tú dices, bien, bien, bien. O sea, no puedes responder de muchas otras maneras, pero siempre respondes así. ¿Mm? Entonces uno diría, bueno, ¿será que esto es un ejercicio de cómo nosotros hemos automatizado una respuesta que nos ha dado, digamos que una buena aceptación? Para nosotros sentirnos incluidos en un grupo, empiezan a decir alguna, no sé, alguna grosería para poder interactuar y uno nunca lo ha hecho, pero dice, bueno, pero yo me quiero adaptar, o sea, yo quiero entrar ahí porque ese grupo tiene como mecanismo de selección natural, entrar a ese grupo es hablar así, vestirme así, moverme así, ¿vale? Entonces, pues termino generando los mecanismos adaptativos para pertenecer allí, porque considero que eso es lo importante para mí. Entonces, por eso nosotros podemos entender cómo igual hay mucho más para decir, ¿no? O sea, no se puede simplificar la vida, digamos, a que todo es selección natural, pero digamos que ha permeado no solamente la psicología, sino la economía, la administración, las matemáticas. O sea, la ciencia en general está, digamos que muy transversal, la teoría de la evolución para entender por qué se exhiben unos comportamientos y otros empiezan a disminuir, a dejarse de exhibir. Entonces, todo el tiempo nosotros estamos intentando adaptarnos de diversas formas, tratamos de hacerlo, y entonces nadie puede, digamos, juzgar, por ejemplo, en la época valeriana, ¿vale? Las mujeres no tenían voz ni voto, o sea, digamos que sí, eran ricas, ¿vale? Eh, si no se casaban con un hombre,
perdían su herencia, perdían lo que sus padres habían conquistado, tenían que casarse. Entonces, así uno no quisiera casarse con su sueño, con su amor, ¿vale? Lo importante era tener un hombre con el cual yo no perder mi lugar, mi estatus. Entonces, uno no podría juzgar a una mujer que se casa no por amor, se casa por sobrevivir, ¿vale? Entonces, uno empezaría a decir, bueno, por ejemplo, la compañerita que nos relataba su experiencia, ¿por qué yo hacía todo lo que el otro decía? Pues nadie te puede juzgar porque tu manera de adaptarte a eso fue hacer eso para que el estímulo aversivo pues dejara de estar allí, ¿vale? O sea, y así operan, por eso íbamos a mirar el video de Albert, eh, porque Watson es uno de los precursores del conductismo, que luego vamos a hablar del conductismo en su momento y sus características y sus mecanismos, ¿vale? Pero en este momento vamos a entender que, claro, como estamos en un cuerpo, este cuerpo vivo está programado filogenéticamente para la vida, sobre todo sostenerla, y para que cualquier cosa que nos amenace la vida, eh, desarrollemos una aversión hacia ese estímulo. Y nosotros vamos a generalizar muchas veces los estímulos. Entonces, un estímulo que es blanco puede terminar siendo también generalizado a una persona muy blanca, a una camiseta blanca, a una pared blanca, ¿vale? Y entonces, lo que nosotros necesitamos entender con esto es que muchas de las fuerzas de cohesión, de control, de regulación, recuerdan que yo les había pedido que vieran el experimento, la versión, digamos, más antigua del experimento, de Experiment, mm, Sí, porque profe. ahí digamos que teníamos unas explicaciones acerca de la conducta violenta, o sea, por qué surge la conducta violenta. Y habíamos propuesto que viéramos esa, ese experimento, porque es un experimento que sucedió en la vida real y que nos permite a nosotros entonces, si ustedes la vieron, les permite a ustedes darse cuenta, ¿vale? De que hay unos roles, casi que un, un disfraz que nosotros, o una máscara que nosotros atribuimos socialmente a ciertos lugares sociales. Entonces, los policías son violentos. Pues, si me toca ser policía, entonces yo tengo que ser violento, aun cuando en mi naturaleza, es decir, en mi ontogenia, yo no quiero ser violento. Termino siendo violento para ocupar ese rol social que se le atribuye a, a ese lugar, ¿no? Entonces, hablamos de Hitler, y hablamos de Hitler porque eh, nuestra comprensión de lo humano implica entonces entender que podemos tener un cerebro sano, pero ese cerebro sano va a representar las experiencias que le rodean, con las cuales interactúa, y que por lo tanto entonces en una cultura que privilegia o que marca corporalmente que asesinar está bien, que asesinar, digamos, personas no arias, no alemanas, pues está bien. Eh, pues digamos que desde que se crece hasta el tiempo que dure, digamos que estamos actuando según lo que nuestra colectividad ha valorado como importante. Y nosotros pues nos movemos mucho por este tipo de valoraciones y de ganancias intrínsecas que nos proveen las personas. Muchas veces nosotros hacemos algo pensando en la retroalimentación que eso nos va a generar. Las retroalimentaciones pueden ser retroalimentaciones del tipo eh, intrínsecas, es decir, me hace sentir bien porque me gusta, porque disfruto, es como una buena sensación corporal la que tengo. Y motivaciones extrínsecas como que si hago esto, pues me pagan, me dan un dinero, me siguen apoyando,
me quitan el estímulo negativo, o sea, se llevan la tarántula, ¿vale? Entonces, cuando tenemos de forma pública, de forma explícita, de forma completamente evidente, que, que somos crueles, que somos brutales, o sea, que somos, la violencia no se censura, antes digamos que está explícita. Entonces, vamos a encontrarnos con que el miedo es lo que va a operar, que si no hacemos lo que esperan de nosotros que hagamos, por más que yo tenga mis líos personales ontogenéticos conmigo de no matar está mal, denunciar está mal, me pone en una situación de es mi vida la que está en juego. Y llegando a ese punto, digamos que casi que siempre es ir en contra de la vida, porque nosotros tendemos siempre a garantizar nuestra vida por encima de cualquier otra cosa. Entonces, vamos hasta aquí con un pensamiento bastante, casi que egocentrista, bastante centrado, digamos, en la propia persona, pero vamos a ver que nosotros, como especie, entonces por eso Hitler y por eso este marcador somático cultural, pues también hace que se distorsione entonces la conciencia que se tiene respecto a las generaciones de bueno, malo, matar está bien, siempre y cuando sea a una raza diferente a la área, ¿cierto? ¿Me escuchan mejor, así mejor? ¿O me pongo los audífonos mejor? No, es mejor con los audífonos. Vale, listo. Ya me Sí. pongo los audífonos. Ya me pongo los audífonos. Listo. Entonces, vamos aquí. Listo. Entonces, hasta aquí, lo que hemos esbozado es como algunas ideas para poder aproximarnos al sujeto. Entonces decimos, el sujeto es, gracias a que tiene un cerebro sano y a que está creando a partir de unos mapas un estado de conciencia. O sea, la conciencia es la respuesta a la unión de esos mapas, a cómo estamos respecto a algo. Porque tenemos la información de lo que pasa afuera y lo que pasa adentro. Nacer, por lo tanto, en un contexto donde tenemos unas experiencias violentas, pues va a llevar a que mi grado de conciencia respecto a la muerte, a la proximidad de morir, pues sea mucho más alto que una persona que, digamos, vive en la ciudad, donde realmente la muerte, digamos, que no llega tan permeado. O sea, uno no está aquí escuchando disparos, bombas, secuestros, ¿vale? Entonces, tenemos que entender que cada sujeto pues va a tener un grado de conciencia en función de las experiencias que ha tenido. O sea, cuando nos está hablando, cuando llega a consulta y nos está hablando acerca de aquello que es consciente de ser. Aquello que es consciente de ser implica aquellas, nos está hablando de todas sus cicatrices, de todo aquello que su cerebro ha hecho sinapsis biológica porque lo ha necesitado. O sea, esta experiencia es importante, se marca sinápticamente. Esta experiencia ya no se necesita, ya no se necesita, o sea, ya no va a estar en la retroalimentada entre una neurona y otra, o sea, se va a perder esa sinapsis biológica. Por eso es importante que nosotros entendamos entonces que desde esta conciencia el sujeto es completamente distinto entre sí, o sea, la subjetividad, su razón de ser desde la neurociencia, esta variabilidad se explica así, ¿vale? Desde cómo nuestra piel es un cerebro expuesto y es representado en nuestro cerebro, de sinapsis sociales
a sinapsis biológicas. Eso es lo primero. Como consecuencia de eso, ¿vale? Como consecuencia de eso, entonces vamos a decir que el cerebro va a estar marcando correctamente aquellas cosas que son importantes, aquellas cosas que le han permitido como intuiciones. Esto hay que hacerlo de esta forma. Vamos a responder de esta manera, siempre, ¿vale? Como si tuviéramos nuestro ya repertorio de respuestas. Ah, hay una situación así, pues yo no me voy a desgastar. Ahorita, ¿cómo lo resuelvo? Sino que yo inmediatamente digo, hola, bien, ¿vale? Es mi repertorio, digamos, de respuestas con el cual yo ya, digamos, he crecido. Cuando el repertorio de respuestas no da efecto, no permite una resolución de un problema, entonces casi que va a conciencia. O sea, llega a conciencia para yo decir, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué plan voy a seguir? ¿Listo? Entonces, hemos dicho que esta conciencia que se fundamenta en un cuerpo, una mente que está encarnada, lo que pienso y lo que siento no se separa, depende también de crecer entonces en un entorno sano, es decir, una cultura que no esté enferma, o sea, una cultura que no distorsione la realidad, una cultura donde se privilegie la vida de todas las personas, aun cuando piensen diferente, ¿sí? Una cultura entonces donde podamos entender por qué para nosotros cuando alguien muere, pues digamos que ya se ha normalizado, o sea, digamos que nosotros no nos escandalizamos, o sea, a diario lo que encontramos es muerte, en nuestro contexto. Pero en otros contextos, cuando muere alguien, es completamente distinto los efectos que se tienen al respecto. Es decir, vamos a encontrar nosotros que posicionar el discurso, ¿a qué me refiero? A que si ustedes se pasan un semáforo en rojo aquí en este país, si no hay una cámara, si no hay un guarda, y si ustedes no chocaron a nadie o no hicieron daño a nadie, no ha pasado nada, ¿vale? No ha pasado nada. No hay una consecuencia. Como no hay una consecuencia, entonces, ¿qué le estamos haciendo al cerebro a partir de tener no consecuencias? Le estamos diciendo, las reglas se pueden torcer, las reglas se pueden cambiar. Entonces, por eso, digamos, en nuestro país, nosotros vamos a encontrarnos con que las reglas, la corrupción, eh, la ley del vivo bobo, mejor dicho, está como en nuestra cultura. Y está en nuestra cultura porque nosotros no tenemos una retroalimentación inmediata, ¿vale? Inmediata, o sea, un castigo inmediato respecto a algo. Antes que nos podíamos subir al mío, colocaban, está prohibido vender alimentos y no sé qué y tal, y comprar y tal, y estaba el policía subido en el mío y estaba el vendedor ambulante en el mío, al mismo tiempo, ¿vale? ¿Qué en últimas está pasando en los cerebros que están escuchando eso? Pues prohibido no tiene sentido, no tiene ningún efecto, ¿vale? No tiene ningún efecto. Entonces, asimismo sucede con los medios de comunicación que, por ejemplo, nos indican o nos marcan, ¿vale? El mundo en el que vivimos, o sea, algunos dicen que el problema es, digamos, la guerrilla, otros dicen no, el problema es, y es lo que nos muestran, ya el asunto es nosotros en qué creemos, es decir, si las evidencias que nos presentan, las perspectivas que nos enmarcan, nos llegan a convencer. Entonces, ¿qué diferencias hay entre nuestras culturas y las otras culturas donde sí opera, digamos, la norma? Digamos, el grado de control que existe, es decir, la posibilidad de salir impune es mínima, donde hay mayor control jurídico, social, es decir, hay personas que tienen armas en otros territorios, en otros lugares, pero es permitido por la ley, o sea, yo uso arma para protegerme. Yo aquí no estoy, digamos, diciéndoles, bueno, entonces que haya el permiso de tener armas, portar armas, y que además haya el permiso entonces de que haya una pena de muerte, porque realmente el asunto es el efecto de verdad que eso tiene. Es decir, cuando yo me paso un semáforo en rojo, inmediatamente me va a abordar un policía y me va a decir, te acabas de pasar el semáforo en rojo, ¿vale? Vas a una velocidad excesiva, control, control, control. Ese tipo de pauta lo que está ayudando es a que
Yo puedo decir, bueno, si a mí me llegan a multar, ¿vale? Si yo llego a tener una consecuencia por algo que hago, pues voy a decir, bueno, yo voy a tratar de no volverlo a hacer. Pero hay personas que pues lo hacen y lo hacen y lo hacen y lo hacen y lo hacen principalmente porque las consecuencias que se derivan de esto pues no son inmediatas, es decir, de 1000 acciones negativas me pillaron una vez. Y lo otro es que en nuestras familias, pues como estamos en, es un círculo casi que vicioso, porque a veces uno dice, bueno, yo si veo una persona tirando la basura a la calle y voy con mi hijo, le digo, levantar la basura, eso no va allí, ¿sí? Pero luego veo a que otra persona adelante tira la basura. Entonces, educar en esas condiciones donde hay unos que dicen, no tiramos la basura, no matamos, hay que cuidar la vida, ¿vale? Se empieza entonces a tergiversar un poco. Entonces, ¿por qué, digamos, hablamos de todo esto? Ustedes dirán, ¿cuál es el sentido que esto tiene? Lo que estamos tratando de hacer es poder nosotros entender que para entender a este sujeto nosotros necesitamos también entender su historia ontogenética, ¿vale? Y su historia cultural, porque eso va a marcar también la forma en que, no es lo mismo yo nacer en Suiza en este momento, nacer en Suiza de hace 100 años o en una Suiza de próximos 100 años. Colombia, hace 100 años, Colombia hoy. Entonces yo necesito entender que existen unas pautas que se privilegian, como unos valores que se privilegian. Entonces, ¿dónde encontramos esos insumos? Las familias se apropian de esas pautas. Es decir, hay familias que no toleran el error, o sea, no toleran, no te permiten que te equivoques. Hay familias que lo toleran un poco más, que de hecho dicen, es que hay que equivocarse para aprender. Y entonces, el grado de conciencia de una persona que crece en un entorno donde el error, equivocarse, es permitido, pues vamos a tener personas que van a crear, o sea, no le van a temer a lo desconocido. Mientras que una persona que crece en un entorno en el cual se ha censurado el error, pues van a ser excesivamente perfeccionistas. Lo conocido es lo que van a hacer. Por lo tanto, van a ir siempre casi que a lo seguro. De ahí entonces que podamos tener, uno diría, diferentes estilos educativos. O sea, uno podría decir, bueno, si yo tengo mi hijo en estas condiciones y yo quiero que él desarrolle un potencial creativo, ¿qué tipo de educación necesita? Una que privilegie el error, una que culpe, que lo censure, que lo moldee. ¿Cuál es la pauta que yo voy a tomar? Y entonces ahorita lo interesante es que antes habían pocos modelos educativos, ahorita tenemos muchas alternativas de educación. Es decir, que preguntarle a una persona de qué colegio viene y si ha permanecido mucho tiempo en ese colegio es igualmente válido, ¿vale? Para entender su posición, para entender por qué es como es, su conciencia, ¿bien? Entonces, poníamos el ejemplo de Hitler como el caso opuesto, donde tenemos una cultura que empieza a marcar, a distorsionar el grado de conciencia respecto a la vida, ¿bien? Pero también necesitamos, y aquí entonces vamos a incluir, vamos a decir entonces también que nosotros al momento de hacer una propuesta de evaluación, lo que nosotros tratamos de evaluar pues es este estado de salud del sujeto. ¿De qué se deriva ese estado de salud? Ese estado de salud va a depender en gran medida, entonces, si hemos entendido lo que hemos dicho hasta el momento, pues va a depender de cuáles son las demandas en los ambientes en los que él se encuentra en este momento. Es decir, que vamos a explorar el ambiente familiar, vamos a explorar el ambiente laboral o el ambiente escolar en el cual ese sujeto se está desenvolviendo, porque ahí es donde vamos a poder identificar, poder observar eh, cómo se está comportando, si es el mismo comportamiento en los diferentes entornos. Cuando hay un motivo de consulta, preguntamos en qué entornos se da ese motivo de consulta, cuándo se exacerba, digamos, cuándo aumenta, ante qué situaciones se presenta.
porque desde la perspectiva evolutiva tiene una causa. Nada, digamos, que surge por capricho evolutivo. O sea, la evolución no hace pataleta, ¿sí? O sea, no es como, como que lo que decía Einstein, Dios no juega los dados, ¿sí? Como que va en una línea en ese sentido, de que todo lo que nosotros observamos tiene un para qué, tiene un sentido. El asunto es nosotros poderlo entender, ¿vale? Poder entender ese patrón. Entonces, ser sujeto requiere un cerebro sano y una cultura también sana, ¿vale? Un contexto sano. ¿Listo? Y luego de que nosotros tenemos eso, hemos hablado entonces de la teoría de la evolución para poder entender cómo surge el cerebro, cómo surgen algunos comportamientos y poder decir entonces que cada comportamiento tiene su razón de ser. Que nosotros primero gateamos y luego caminamos. Eso tiene su razón de ser. Todo eso es desde una perspectiva netamente evolutiva. Por eso ustedes también ven psicología del desarrollo, ¿sí? Ahora, desde esa perspectiva hay un desarrollo que nosotros habíamos pensado en un ser humano bastante egoísta, bastante egocentrista, bastante privilegia la vida por encima de todo. Pero resulta que el ser humano, ¿vale? El ser humano es una especie que es altamente dependiente del otro. Entonces, vamos a encontrar que existen casi que dos grandes grupos de especies de mamíferos. Los mamíferos que son procociales y los mamíferos que son altruciales. Los mamíferos procociales o precociales, ni lo voy a googlear porque no estoy seguro si es pre o pro. Entonces, es precocial. Precocial y altricial, ¿sí? Pues tenemos dos grandes grupos, los altriciales y los precociales. Entonces, desde los precociales, nosotros vamos a hablar de que las especies precociales, a los pocos minutos de nacer, desarrollan comportamientos adaptativos para su vida. Es decir, a los pocos minutos de nacer ya están caminando. Ejemplo, una yegua que acaba de parir, digamos el pony, ¿vale? Chiquito, apenas nace, la madre lambe, bueno, le quita, digamos, la placenta y solo empieza a caminar a las pocas horas, ¿vale? Un bebé humano, un ser humano, tiene la característica de que es una especie altricial. Al ser altricial, lo que está indicando es que requiere, es como si viniera marcado así para él, para ese tipo de especie, depender del otro para vivir. O sea, va a tomar tiempo de desarrollo para poder empezar a caminar, tiempo de desarrollo para poder valerse por sí mismo. Nosotros somos una especie que pasa muchos años en la infancia, muchos. Hay especies que dura poco tiempo su periodo, digamos, de infancia, ¿vale? Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto para nosotros entender como otra característica de ser sujeto? O sea, si decíamos, ok, característica de ser sujeto es tener conciencia. Pero para poder tener conciencia, entonces necesitamos un cerebro y ese cerebro mapea lo que le está pasando adentro y lo que le está pasando afuera y lo hace gracias a las experiencias que a través de la piel tiene. Entonces necesitamos una cultura y una historia, ¿cierto? Entonces ahí tenemos esos ingredientes. Lo habíamos puesto como si viviéramos solos en el mundo, o sea, hay que privilegiar la vida. Pero entonces nos dimos cuenta, ¿vale? Nos damos cuenta que nosotros solos, todo lo que nosotros utilizamos, por ejemplo, esto yo no lo hice, esto yo no lo hice, esto yo no lo hice, ¿vale? Es decir, nosotros estamos usando cosas que han hecho otros. Nosotros no estamos solos en el mundo, ¿bien? Pero lo más importante de todo es que cuando nacemos, nosotros, si nos dejan solos,
a los pocos, digamos, horas vamos a morir. Necesitamos del otro para sobrevivir. ¿Listo? Por lo tanto, nosotros, como necesitamos del otro para vivir, entonces, lo que hemos hecho, y esta es otra de las condiciones de ser sujeto, es que nosotros hemos aprendido a leer, ¿vale? A leer las intenciones de el otro, ¿vale? Entonces, nosotros, como sí o sí dependemos de otro para sobrevivir, entonces nosotros nos hemos vuelto muy buenos, somos una muy buena especie que es capaz de saber, es capaz de leer al otro, es decir, dice, ok, esa mirada, ¿qué quiso decir con esa mirada? ¿Qué quiere con esa mirada? ¿Vale? Él, nosotros, hemos aprendido entonces a leer las intenciones del otro. ¿Vale? ¿Me va a hacer daño o no me va a hacer daño? Bien. Leer intenciones, ¿vale? Leer intenciones es una de las características de los sujetos humanos, ¿vale? Entonces, voy a mostrarles eh, unos experimentos, y ustedes ahí entonces me van a decir, vamos a responder una pregunta, ¿vale? Esta pregunta es una pregunta que se hace Michael Tomasello, ¿vale? Michael Tomasello es como el padre de la cognición social, ¿vale? O sea, cuando nosotros decimos, cuando ustedes piensan sobre los otros, ¿vale? ¿Qué le puedo regalar a mi mamá para, ¿vale? Todo ese tipo de asuntos de cómo me relaciono en este grupo, cómo me he visto, cómo me relaciono con los demás, lo social, ¿vale? Cognición social, ¿listo? Cognición social. Entonces, la cognición social es el gran campo teórico en el cual está la teoría de la mente, que es por la que empezábamos la clase. O sea, el video de teoría de la mente que empezábamos, lo vamos a retomar ahora, ¿vale? Y lo vamos a acompañar entonces con una pregunta de investigación desde la perspectiva evolutiva. O sea, Tomasello es con perspectiva evolutiva y dice, Michael Tomasello, bueno, somos una especie altrucial, pero el altruismo, es decir, el hecho de que yo quiera ayudarte a ti, aun cuando yo tenga otro deseo, aun cuando yo soy súper egoísta y soy egocentrista y todo el asunto, ¿vale? Aun cuando yo quiera la vida por encima de todo, ¿será que yo te voy a ayudar a ti siempre? ¿Eso del ayudar al otro es innato? O sea, ¿nazco con eso? ¿Es genético, por ende? ¿O es enseñado? ¿Vale? Esa es la pregunta que se hace Tomás, se lo dice. Bueno, el altruismo, ayudar a otros, ¿es innato o es adquirido? ¿Vale? ¿Es innato o es adquirido? Entonces, para eso vamos a mirar, voy a... Altruismo en niños. Entonces, Alquería te trae más contenido por el mismo precio. Es por tiempo limitado. Haz clic aquí. no, gracias. Oh. Oh. ¿Profesor está presentando la pantalla? Yo juraba que sí. Porque yo no lo Perdón. estoy viendo, la verdad. No, profe, yo tampoco. No, yo creo que no. Sí, no está viendo, profe. No estoy presentando. Es que como la quité por ellas cuando entraron, las chicas de fono, se me va a olvidar. Bueno, entonces, menos mal porque me dijeron. Pero una estrategia para ver si estaban prestando atención.
Miren, tenemos aquí, tenemos una cámara de Gesell, ¿vale? Tenemos una cámara de Gesell. Detrás de este espejito va a estar los investigadores. Ahí está Werneck y Tomasello. Este es el asistente de investigación. O un estudiante, digamos, del semillero de investigación de ellos, del grupo de investigación. Y tienen esta pregunta de investigación: ¿el altruismo, ayudar a otro, es innato o es adquirido? ¿Vale? Entonces, Oh. Oh. ¿Yo? bien, con esto, digamos, este es el primerito que vamos a ver. Ustedes ahí ¿qué encuentran? Por ejemplo, ¿quién dirían ustedes que es ella? Pues la mamá, ¿no? La mamá del niño. La mamá del La niño, mamá del profe. niño. Ya. Entonces miren que nosotros realmente no sabríamos muy bien quién es esa mujer porque no tiene un rótulo que diga mamá, ¿cierto? Sino que lo único que sabemos es que el niño siente seguridad con esa persona. Por lo tanto, podríamos decir que conoce a esta persona, ¿vale? Y podríamos decir que entonces puede ser o la mamá o la tía o la abuela o la nana, ¿vale? De este niño. Pero el asunto es que la conoce, ¿listo? Y con relación a él, ¿el niño lo conoce o es un desconocido? ¿Cómo reacciona el niño, digamos, a la aparición de esta persona? Por la reacción del niño podríamos nosotros también decir lo mismo. Es alguien que es desconocido para el niño, ¿bien? Que en últimas termina aproximándose a la señora, ¿cierto? Termina pegado a la señora. Entonces, ¿qué está haciendo la mente del niño? ¿Dónde está la mirada del niño puesta? En el problema que tiene el señor Ajá. Está con abrir la mirando, puerta. exactamente, está compartiendo, digamos, que lo que el otro está haciendo, ¿cierto? En su mente está casi que compartiendo el problema, diciendo, bueno, lleva unos libros, Oh. fíjense cómo se simplifica todo, él no va a hablar, la mirada del investigador está puesta en el piso, está puesta en el piso principalmente para no dar pistas visuales, es decir, que el niño tenga que hacer la inferencia, averiguar qué es lo que el otro quiere, sin que nuestra mirada da mucha información. Entonces, a eso se le llama movimiento biológico, a la información biológica es la que proviene del rostro y de las manos y la postura corporal, información biológica. Entonces, están tratando de controlar la información biológica, mirada al piso, manos ocupadas, ¿vale? Y lo único que entonces va a quedar es el decir como una sorpresa, oh, ¿vale? Como esa señal, no más que esa señal. Entonces miren lo que sucede. Oh. ¿Yo? Pues con esto, digamos que, ¿qué podríamos decir nosotros respecto al desarrollo del altruismo? ¿El altruismo es innato o es adquirido? Pues, Ahí. ¿Qué? Profe, yo diría que ellos ahí no es, o bueno, los niños en ese momento no estarían siendo conscientes de que son altruistas. Yo creo que más bien, pues le identificó la necesidad de esa persona debido también a cosas, experiencias que él ha vivido, ¿no? Que para poder pasar a un lugar necesita abrir una puerta.
Entonces yo creo que sería como más bien adquirida. Ok, adquirido. ¿Y quién más? Yo compartiría más lo que dice Hillary porque, o sea, bueno, sí puede ser innato, pero en realidad el niño, ¿cómo hizo para saber que él necesitaba eso? Ujú. ¿Cuánto creen ustedes que tiene este niño? Más o menos. Yo le ¿Tres pongo años? Año y medio, 2 años. ¿Dos? Dos por ahí años, unos sí. 2 añitos. Por ahí 3. 2 a 3 años, Sí, yo 2 creo. de luz. Oh, ¿Cuál es la señal, digamos, que nos indica a nosotros que el altruismo no es, ¿vale? No es adquirido? ¿Qué es lo que nos indica a nosotros que el altruismo prácticamente es una condición genética, es propia de nuestra especie? Es básicamente el pegamento de nuestra base social. Es decir, vamos a pensar, ¿vale? Vamos a pensar en términos de que si yo les digo a ustedes, si ustedes, por ejemplo, tienen amigos, ¿vale? Tienen unos amigos y cada que los invitan a ustedes a salir, ustedes dicen, bueno, voy a, vamos a ver esta película, o ni siquiera negocian, ni siquiera hacen, sino que se hace lo que se dice. O sea, yo quiero esto y punto, y ya, no más. ¿Cuánto creen que va a durar, digamos, esa amistad? ¿Cuánto creen que va a permanecer una persona, digamos, a su lado diciendo, ok, todo el tiempo hacemos lo que tú quieres, ¿no? Eh, Tu propio, digamos, que deseo. ¿De dónde pudo entonces surgir este asunto de lo social donde nosotros podemos decir que empezamos a construir, pues, un mundo en el cual, ¿vale? Un mundo en el cual, si nos vamos a la época prehistórica, ¿bien? Eh, yo como sujeto solito, como individuo solo, yo no voy a, a poder, digamos que vencer a un dientes de sable, ¿cierto? No lo voy a poder cazar, o a un mamut, no lo voy a poder cazar yo solo. Yo tengo hambre, pero entonces voy a reunirme con otros, nos vamos a ayudar entre nosotros para lograr el objetivo que es cazar el mamut. Entonces vamos a hacer de cuenta que nosotros somos presas y vamos a correr eh, en una dirección donde acorralamos al mamut y ahí en ese punto va a estar el otro grupo de... Gracias, mi amor. Bueno, que van a lanzar las flechas, ¿sí? Para cazarlo. Entonces nosotros, como especie, nosotros hemos aprendido a generar una importancia casi que superlativa a el interés de una comunidad, al interés de lo grupal. ¿Bien? Entonces, ¿cómo construimos si somos especie altamente dependiente de otro para sobrevivir? Morimos a las pocas horas. Entonces nosotros hemos desarrollado un asunto en el cual eh, este adulto que va a cuidar de este bebé, mmm, pues va a posponer muchas cosas. O sea, va a dejar, digamos, de hacer lo que quisiera hacer en ese momento para darle de comer, para vestirlo, para sostener su vida, ¿vale? Entonces, digamos que nuestra base, digamos, de desarrollo tiene una raíz altamente altruista, altamente donde el otro es el que nos garantiza nuestra vida. El otro es el que, digamos, yo no lo sé todo, yo no lo puedo saber todo, entonces me apoyo de otros expertos. Se descompone algo en mi casa, llamo a otra persona para que venga y lo ayude. Vemos que nuestra base está siempre en términos de la dependencia entre sujetos, ¿vale? Entre sujetos. Pero en este experimento en particular hay un aspecto que
a Michael Tomasello le llamó mucho la atención. Y era si esto es adquirido, ¿vale? O sea, la posición es, bueno, si esto es adquirido, eh, normalmente cuando a un niño se le cae algo, ¿vale? O sea, sabemos que esta persona que está acá es un referente para el niño, o sea, representa su vínculo seguro, o sea, se siente ahí cómodo, ¿vale? Por lo tanto, esta persona que está acá es un desconocido, ¿listo? Normalmente cuando uno va a hacer algo por alguien, ¿listo? Y está basado en las pautas externas, en las pautas, digamos, sociales, es decir, basándose en esta posición de que es ella la que está indicándole vaya y ayude, ¿vale? El niño nunca pide una confirmación de si puedo ir a ayudar, porque este es un desconocido, ¿bien? Entonces, el niño nunca mira a su figura, digamos, de seguridad para ir a, como no busca aprobación, ¿vale? Si, por ejemplo, a un niño se le cae algo, a un dulcecito al piso, va a preguntar, ¿puedo recogerlo? Casi que es un asunto en términos de que el otro va a emerger, es decir, el cuidador va a emerger cuando necesito pedir como verificación de ese otro de si puedo o no puedo hacerlo. Pero cuando se trata de ayudar a otros, ¿vale? Cuando se trata de ir en busca de ayuda de otros, aun cuando ese otro sea un completo desconocido, yo lo voy a ir a ayudar, ¿bien? Entonces miren cómo en esta perspectiva que nos muestran aquí, el niño solamente lo va mirando a él, ¿bien? Lo va mirando a él. Ya que como ustedes decían, él golpea la mitad, el niño en su mente está representando de que necesita abrir completamente, pero si él hubiera golpeado un lado o el otro, seguramente el niño hubiera abierto el lado que la persona necesitaba. Y lo interesante aquí es, miren la mirada ahorita dónde está. Busca la mirada del otro. En términos de que es eso lo que necesitabas, ¿vale? ¿Es este el problema que necesitabas de parte mía que te ayudara? Bien. Y aquí, digamos que no observamos muy bien una respuesta emocional. Pero ahorita vamos a ver que se van a ir presentando respuestas emocionales en los diferentes experimentos. Por ejemplo, este es un niño de una edad menor. Miren la dificultad que tiene para él de este lado de la pantalla que no vemos, ¿vale? Este cuadrito que ustedes ven aquí es lo que está pasando del lado opuesto, lo que él tiene la mirada, ¿vale? Entonces, él está colgando ropa. Y fíjense cómo lo que está haciendo el otro, cómo confirmamos que el niño está en el problema con él, está compartiendo atención con él, están fijándose en el mismo asunto, porque no es que sonó y luego miré, ¿cierto? No es que sonó y cayó como reflejo, miro hacia dónde está el sonido de lo que cayó, sino que voy mirando, voy acompañando, acompaño la caída del objeto, la tarea. Entonces, la siguiente pregunta que hace Tomasello es, bueno, ¿y qué pasaría si yo voy a ayudarte de forma altruista siempre, aun cuando o sea, no te voy a pedir aprobación, o sea, es algo innato, o sea, viene casi que genético. No le voy a pedir aprobación a mi madre, a nadie, a mí que esté por ahí. Si yo veo que otra persona necesita ayuda, te voy a ir a ayudar, ¿vale? Ahorita pues, Michael Tomasello dice, bueno, ¿y qué pasa si, por ejemplo, ponemos a un niño que esta tarea, ustedes dicen, nada, pero levantar algo del piso, pero para un niño que apenas está aprendiendo a coordinar su cuerpo, su movimiento, es una tarea altamente exigente. Entonces dice Tomasello, bueno, ¿y qué pasaría entonces si ponemos a un niño? ¿Será que sigue ayudando? Y entonces, y hay respuesta emocional. Entonces, no hay cognición sin emoción. Siempre hacemos algo, entendemos el problema y viene entonces acompañada la emoción de sí, lo hicimos, ¿no?
Ahora fíjense en esta que me parece muy bonita para que ustedes entiendan. Oh, Respuesta emocional, ¿sí? oh, oh, oh. ¿Notaron la mirada del niño? ¿Notaron la mirada en términos de Sí. cómo el altruismo también? Él trata como arreglarlo, ¿no, profe? Sí, pero mira que es como si él supiera que el otro es adulto y que el adulto normalmente no debería de equivocarse haciendo este tipo de tareas. Entonces, la primera vez que se equivoca uno, digamos que la mirada del niño es, ok, yo te ayudo. Y hay respuesta emocional, vale, Lo listo. mira como burlón. Le pasa a cualquiera, listo. Y luego las siguientes veces ya empieza como a dudar de si en realidad se le están cayendo por error o si lo está haciendo intencionalmente, ¿vale? Entonces aquí el asunto es cómo el altruismo, el hecho de ayudar a otros, de querer ayudar a otros, solo es posible gracias a que nosotros podemos leer la intención del otro. Entonces en este experimento en particular, él está leyendo la intención del otro y diciendo, ¿será que me quiere engañar? O sea, ¿será que en realidad se está equivocando? O sea, ¿realmente se está equivocando o es una burla? Me está tomando el pelo. Miren otra vez. Oh, 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 oh. Bueno, y esto, digamos que aquí pueden seguir, si quieren lo pueden seguir mirando después, ¿vale? Ahí van a encontrar distintos tipos de tarea, digamos, los juegos compartidos. Me pongo aquí los, los juegos compartidos, compartimos atención, ¿vale? Van a ver, por ejemplo, aquí, por ejemplo, en este experimento, el niño tiene esta parte que el niño sabe que él no percibe, que él no alcanza a ver. Entonces, lo que hace es, tomárselo en esta, digamos, experimento, es mostrar básicamente cómo el niño también entiende que el otro no sabe ciertas cosas. O sea, cómo puede también, desde la posición espacial en la que se encuentra, saber que el otro no sabe que puede ver lo que él ve. ¿Bien? Entonces empieza como ejercicio, ¿vale? De ir mejorando paulatinamente lo que nosotros vamos a entender y vamos a definir como teoría de la mente, ¿vale? Entonces, ser altruistas solo es posible, ¿vale? Porque podemos entender lo que el otro siente, entender lo que el otro piensa. Entonces, el altruismo está sobre la base de esta teoría de la mente. Entonces, al ser una especie altamente dependiente, desarrollamos como parte de la selección natural, desarrollamos para poder ayudar al otro cuando lo necesita, ¿vale? Una lectura muy, muy precisa, muy afinada, muy cercana de lo que el otro necesita, de la intención que el otro tiene, ¿vale? Es decir, si yo en este momento, digamos que empezar a hablarle a la pared, hola pared, ¿cómo estás? ¿Qué te ha pasado? ¿Vale? Ustedes inmediatamente dirían, pues yo creo que se empezarían a desconectar inmediatamente, dirían, no, esta clase, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Porque saben que la pared no puede tener un estado emocional ni un estado mental. Pero si yo le pregunto a, digamos, a mi suegra, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Bien? Ustedes no van a decir, ay, pero ¿por qué le pregunto? Claro, ustedes saben que un ser humano tiene estados de pensamiento y estados de sentimientos. ¿Bien? Entonces nosotros basamos toda nuestra cognición social, o sea, todas nuestras relaciones humanas,
sobre la base de poder nosotros leer a los demás y poder entender cuáles son sus intenciones. De hecho, nosotros todo el tiempo lo ponemos a prueba. Es decir, cuando ustedes van a cruzar un semáforo o van a cruzar una calle, ustedes lo que tratan de hacer es leer la mente del que va conduciendo, ¿vale? Ustedes van leyendo, miran y dicen, oh, me va a dar vía, ¿vale? Miran y dicen, no, no me va a dar vía. ¿Listo? De una buena lectura de mente depende en gran parte de nuestra vida. Si ustedes leen mal, o sea, leen que le iban a dar vía y resulta que no les dio vía, ahí quedaron, ¿cierto? Otra parte de la lectura de la mente tiene que ver, por ejemplo, si a mí me van a robar. O sea, si a mí me van a robar y yo leo la mente del otro y digo, no, yo con él puedo hablar, ¿no? Yo, no, mira, tú has escuchado acerca de la propiedad privada, de que robar es malo. Pues seguramente, si leo mal la mente, voy a morir o voy a estar herido en algún momento. Entonces, nuestra teoría de la mente no es solamente para regalar regalos, para hacer regalos en Amigo Secreto, para que nosotros podamos conquistar a una persona, para que nosotros podamos ser líderes. O sea, un buen líder es una persona que tiene una muy buena teoría de la mente, porque puede anticiparse a las intenciones de los demás, puede saber qué necesita su grupo, qué necesita la gente que está a su alrededor, ¿vale? Por ende, hablar de teoría de la mente, digamos que es uno de los conceptos más apasionantes de la psicología, desde mi punto de vista, porque explica en gran medida todo lo que vamos a ver como relaciones humanas, ¿vale? Y también entonces vamos a entender por qué, digamos, hay niños que desarrollan más teoría de la mente o más tempranamente teoría de la mente que otros niños. ¿De qué depende? Depende en gran medida. Por ejemplo, si yo tengo hermanos, ¿vale? Voy a desarrollar más tempranamente teoría de la mente. ¿Por qué? Porque tengo que lidiar con engañar a mi hermano, con leer la intención de mi hermano. Entonces, si por ejemplo nos sirven a los dos el desayuno y nos sirvieron 2 arepas y 2 salchichas, ¿vale? Y mi hermano no se ha sentado a comer, pues yo me puedo comer la salchicha de él y la arepa de él, y luego comerme mi arepa y mi arepa para que cuando él venga vea que hay una y una, porque yo estoy leyendo lo que la mente de él puede pensar, ¿vale? Eso digamos que nos permite a nosotros entonces como especie casi que lidiar con una construcción colectiva, es decir, podemos trabajar en equipo gracias a esto, podemos ir juntos en función de un objetivo como especie, ¿vale? Ponernos de acuerdo. Por ende, digamos que nosotros tenemos algunas prácticas que podemos incluir. Ejemplo, nosotros en nuestra cultura acostumbramos a decirle a un niño cuando se parta mal con otro niño, decirle, ¿tú cómo te sentirías si él te hubiera hecho eso? ¿Tú cómo pensarías? ¿Cómo crees que estaría pensando tú con lo que tú hiciste? ¿Vale? Y todo el tiempo estamos centrando la atención sobre el niño, ¿vale? La teoría de la mente se basa o se enriquece, se entrena, se trabaja, se fortalece cuando la mente tiene que ponerse a pensar sobre la otra mente. Por lo tanto, la pregunta no es, ¿tú cómo te sentirías con lo que si él hubiera hecho eso? No, esa no sería la forma correcta. La forma correcta de trabajar teoría de la mente sería, ¿cómo crees que se siente él con eso que tú hiciste? O sea, ponte a pensar es en el otro, con las consecuencias que tú tienes, con lo que acabas de hacer, ¿vale? Esas son maneras en las cuales nosotros podemos empezar a lidiar, ¿vale? Empezar a lidiar. ¿Listo? Hasta el momento, hasta aquí, ¿tienen alguna inquietud, pregunta, duda? Verde, amarillo, rojo. Profe, yo quiero decir algo. Dime. Lo que pasa es que, pues, según el experimento, se puede Sí. decir que es innato lo de los niños, pero yo diría que entonces lo que puede estar pasando es que con el tiempo y debido a las experiencias, la gente va perdiendo el altruismo. No, muy bien, muy bien. Yo leí, por ejemplo, un autor que se llama Dalai Lama, y pues es una persona muy sabia, ¿no? Pues él es una persona que se puso a investigar con psicólogos, con monjes, etcétera, etcétera. Hizo muchos Ajá. experimentos también
y pues él llegó a la conclusión de que el ser humano no puede ser feliz si el ser humano no es altruista, porque cuando uno es consciente de que está ayudando al otro, no cuando lo hace de forma inconsciente, sino de forma consciente, se siente un sentimiento de agradabilidad, que era lo que él manifestaba, y eso pues nos ayuda como a eliminar, como decir, malos sentimientos o estrés o cosas así por el estilo, ¿no? Él decía que esa era como decir la clave de la felicidad. Pero pues yo me Ujú. pongo a analizar el mundo en general y digamos que aquí, entre los compañeros, los profesores, estamos en un ámbito pues de que es psicología y pues la meta es poder llegar a ayudar a otras personas. Pero en el mundo real hay cosas que no suceden de esa manera porque pues si nos vamos a mirar a los indigentes de la calle, hay muchas personas de pronto pasando necesidad y hay mucha gente la cual es muy indiferente respecto a esas cosas. Entonces, pues yo creería que quizás a lo mejor, según la teoría, sí nacemos con eso, pero con el tiempo se va perdiendo. Me gustaría saber como cuál es su punto de vista como profesor. Claro, claro. Casi que siempre termino la reflexión por allí. Es decir, la pregunta entonces siempre será, si el altruismo es innato, entonces la educación, ¿qué es lo que hace con el altruismo? Porque la educación casi que en la que estamos todos es una educación competitiva, una educación en la cual si se sube una persona al mío, yo veía gente que se hacía el dormido para no dar el puesto. Se le caía algo a alguien y pues seguían derecho. Entonces la posición respecto a esto es que así como nacemos altruistas, también nosotros podemos deconstruir ese altruismo, o sea, podemos eh, casi que marcar en el cuerpo de que está mal ayudar a otros. Y entonces cuando el niño va a agacharse a ayudar, uno le dice, no, 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 hay que lavarse las manos, no, no, no puedes hacer eso. Y termina entonces desapareciendo una conducta altruista. Y muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, han tenido esa experiencia que han ayudado a alguien y luego se sienten mal porque se dan cuenta que al haber ayudado los robaron, por ejemplo. Les quitaron algo a ustedes por ir a ayudar. Perdieron algo, ¿vale? Entonces, aquí el asunto es cómo nosotros nos basamos o creemos mucho, ¿vale? Sobre la base de lo que podemos constatar, o sea, la experiencia. Entonces nosotros miramos el mundo, no le damos la espalda al mundo y nos damos cuenta que tenemos un mundo muy poco altruista. Entonces una persona que es altruista se siente extraña en este mundo, no tiene como una cabida en este mundo. Para poder ser altruista debe pertenecer a organizaciones altruistas. Entonces se vincula para poder, digamos, llevar comida a personas que no pueden comer. Eh, digamos, dentro de los futbolistas, hay futbolistas que ganan muchísimo dinero, y hay unos que ese dinero lo utilizan para comprar cosas para sí mismos, y hay otros que lo utilizan para fundaciones, para ayudar a otros. ¿Quiénes son más felices en últimas? Digamos, un carro que puede hacer por ti, un iPhone que puede hacer por ti. Pero lo que tú haces por otros, conscientemente, deliberadamente, sí puede cambiar el mundo. De ahí que casi que yo, pues se nos va a acabar la clase, pero les iba a preguntar cómo les había ido con el ejercicio de empezar a cambiar al menos sus conquistas personales, empezar a levantarse un poco más temprano, haber monitoreado, digamos, ese ejercicio. Pero en el fondo, digamos que si yo me permeo, o sea, si yo me hago a un lado y dejo de ser altruista, pues esa es, digamos, que mi decisión. Pero no por eso implica entonces que el altruismo no esté allí de por medio. Entonces, en últimas, lo que te quiero decir es que lo bonito de ser sujeto es que literalmente te sujetas a lo que vos crees que es correcto. Y entonces, digamos que si tú, por más que te hayan educado para no ser altruista, y tú crees en el altruismo, pues hazlo. O sea, mi posición respecto a eso es que nosotros podemos cambiar el mundo, sí, y también podemos destruir el mundo. Pero en el fondo, ¿para qué estamos acá? Casi que un mayor conocimiento contribuye siempre
saber más para servir mejor. O sea, entre más sepas, intenta ponerlo al servicio de otros, y ayudar a Profe, otros. ¿Sí? por lo menos se puede decir que la emisora Tropicana es muy altruista, porque ayuda a todos, ayuda a los animales y ayuda a las personas. Ujú. Digamos que para nosotros hablar de, de altruismo, o sea, uno podría pensar que sí, que hay una ayuda, pero ¿qué es lo que, digamos, lo que se mueve allí? ¿Qué es lo que se gana a través de, o sea, todo comportamiento tiene su ganancia? Entonces, o sea, rating, entonces, el asunto es cuando nosotros hacemos por dar porque nos da felicidad, como decía la compañera. O sea, ser altruistas porque sí, porque me da la gana. Sí, Sí, porque le es nace, no como, exacto. por ejemplo, cuando también muchos Instagramers o bueno, esa gente famosa que empieza a ayudar a la gente y todo lo tienen que grabar, o sea, ¿para qué? ¿Para qué lo graban si Claro. solamente le consta a ellos que están ayudando? Pero mira que eso creo que también hay algo que tenemos que construir ahí. O sea, yo entiendo esa posición y digamos que la compartía, pero ahorita pienso algo y no sé ustedes también si lo vayan a compartir o no. Y es que, digamos, las caricias son silenciosas. Hacer el bien es supremamente silencioso. Pero hacer el mal es súper ruidoso, súper bulloso. O sea, todo el mundo se entera que hubo mal, pero nadie se entera que hubo bien. Entonces, a veces también es importante hacerle ruido al bien, o sea, hacerle ruido a que hiciste algo bueno, que sepan que hiciste algo bueno. Los demás dirán, pero si hiciste algo bueno, pues Dios lo sabe, ¿no? Dios te está viendo, lo que sea. Pero más allá de eso, pienso que no está mal que el bien también tenga sus redes sociales. O sea, que la gente se entere que, que quieres un mundo mejor. Porque si ustedes miran, una vez al año, digamos que hay héroes, ¿no? Se vota. Entonces, CNN dice, bueno, vamos a elegir el héroe del año. Y es una vez al año. De eso debería de ser todos los días. O sea, debería darse como... No, y que también las personas lo miran como un ejemplo, ¿no? O sea, Ujú, al ver, digamos, esas personas tan famosas que suben a Instagram, las personas van a ver eso. Entonces, digamos, va a ser como algo contagioso para ellos y van a decir, uy, sí, mira tan bacano, mira cómo esa persona se puso a llorar al ver que le dieron un mercado, o si me entienden, ujú, entonces la gente también va a empezar a actuar de la misma forma. ujú. Profe, y justamente repito, algo que justamente leí ayer fue que si todos los días se hacen virales noticias negativas y horribles, ¿por qué no hacer virales noticias positivas y de actos buenos? Exacto, así como Pues dice Viviana, porque si hay gente que hace como, entre comillas, famosa a otros influencers que hacen cosas realmente estúpidas, ¿por qué no darle mérito a la gente que hace cosas de bien? Exactamente. Y mira que creo que esta también es una posición, no sé si los que tienen Twitter, digamos que los buenos siguen a los buenos somos más, antiuribista sigue antiuribista, o sea, ese tipo de cosas, pues, eh, llevan, llevan a que en el fondo nosotros decidamos siempre tomar una posición de hacer, hacer ver que realmente que hay personas más buenas, eh, no sin ánimo de decir que meternos pues en esa discusión de, bueno, quién es más bueno que el otro y cosas de ese estilo, simplemente es que el acto que tú hiciste contribuyó a mejorar la vida de alguien, ¿no? Así sea tu entorno inmediato, tu familia, empezar por ahí. Entonces, no sé si ustedes vieron Cadena de Favores, creo que algo como en ese sentido, o sea, un profesor que dice, bueno, vamos a ayudar a 3 personas y luego vamos a decirle a esas personas que si quieren pueden ayudar a otras 3 personas. Sí, porque la idea es como que, ¿por qué me ayudas? O sea, es tan raro que te ayuden, porque estamos, o sea, bien nacemos altruistas, pero nuestra educación lo deconstruye completamente. Entonces nosotros podemos también deconstruir eso, y lo deconstruimos a partir de nuestros actos. Punto.
Bueno, em, Profe, está muy interesante la clase, pero sí, ya va a acabar. sí, chicos. Entonces, pues nos vemos a las 2 de la tarde. Si quieren, pues leer más, o sea, digamos, si quieren investigar cómo pueden ayudar a cambiar el mundo, eh, pues están en esa perspectiva de las, o sea, hay algunos conceptos en psicología que pueden ayudar a cambiar el mundo. Uno de ellos es el altruismo y la teoría de la mente. ¿Vale? Bueno, Bueno, chicos, profe, gracias. Bueno, profe, gracias. Ok, profe, gracias. nos vemos. Gracias, Bueno, profe, profe. gracias, hasta Que esté muy luego. bien, profe. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Buen provecho. Gracias. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Ay, se escacho. Te demoraste mucho. ¿Cómo me ¿Cómo me salgo de salgo de aquí? Puta.